Muy buenos días, sean todos bienvenidos hermanos y amigos de la Iglesia Bíblica de Bello, a la clase de Escuela Dominical de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Hoy, en el Día del Señor, continuaremos el estudio del capítulo 24, cuyo título es De las autoridades civiles. Nos corresponde leer, meditar y estudiar el párrafo número 3, el cual es el último párrafo. Por favor, tomemos nuestras confesiones de fe y leamos el párrafo número 3. Dice así: habiendo sido instituidas por Dios las autoridades civiles con los fines ya mencionados, se les debe rendir sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas, que manden no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia. Y debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y de todos los que están en autoridad, para que bajo su gobierno vivamos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Pongamos en manos de Dios el estudio de la confesión de fe. Señor, te pedimos el día de hoy que nos ayudes en la meditación en el estudio de la confesión de fe, para que tú por medio de tu palabra nos edifiques, nos guíes y nos lleves a ser cada vez más como Cristo. Ayuda a nuestras mentes, a nuestros corazones para percibir de manera correcta y de manera gozosa tu palabra. Te ponemos en el estudio, en tus manos, en el nombre de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, lo primero que vemos en el párrafo es un recordatorio acerca de lo que ya se ha mencionado en los dos párrafos anteriores, que Dios, el supremo gobernador, el que reina sobre todos los reyes, ha instituido autoridades civiles, las cuales han sido instituidas con un fin. Recordemos rápidamente los fines: sujetarse a él y gobernar al pueblo para la gloria de Dios y el bien público. Después de que la confesión de fe ha dejado esto claro, prosigue indicando cómo deben los creyentes actuar frente a esta verdad. Dice y continúa así la confesión de fe: se les debe rendir sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas que mande. Ahora, prestemos por favor atención a la palabra lícitas. Lícito es un adjetivo o cualidad que se otorga a algo que está permitido por la ley o es conforme a la moral, algo que es justo o razonable. Sin embargo, no es lícito todo aquello que la autoridad civil determine hacer, ya que cuenta con su beneplácita autoridad. Parece algo contradictorio, ¿verdad? Si la autoridad civil ordena hacer algo, es porque ese algo cuenta con el permiso para hacerlo, por lo tanto es lícito. Entonces, ¿por qué es que nuestro párrafo dice que le obedezcamos en lo lícito? Nuestra confesión de fe nos quiere llevar, nos quiere guiar a poner la atención en quién es el que realmente dictamina qué es lícito o qué es ilícito. Es el Señor, el gobernador y el rey de todo el universo, quien dice qué es lícito y qué no. En la realidad, como creyentes debemos ser conscientes que aunque algunas cosas sean consideradas por la autoridad civil como lícitas, para Dios son totalmente ilícitas. Entonces, solo la palabra de Dios define lo que es lícito, no nuestras opiniones, ni nuestros sentimientos, ni nuestras tradiciones, ni nuestra conveniencia. La palabra de Dios escrita es la única autoridad para lo que es lícito.
Veamos algunos respaldos escriturales en cuanto a que debemos sujetarnos y obedecer a las autoridades civiles. Leamos por favor Proverbios 24, versículo 21 y 22. Dice así: Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, es decir, los variables e inconstantes, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Aquí vemos este consejo de parte del hombre a quien Dios dio una gran sabiduría: temer a Dios y a la autoridad civil. Como este sabio proverbio de Salomón, hay otros más que instan y motivan a obedecer la autoridad. Veamos ahora en el Nuevo Testamento Tito 3:1. Vayamos por favor a Tito 3:1. Dice así: Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Aquí podemos ver en este versículo, por un lado, que obedecer a las autoridades es una buena obra, y por otro lado, podemos ver que se debe obedecerles en todo aquello que sea buena obra, es decir, todo aquello que sea lícito. Ahora vayamos a 1 de Pedro 2, 13, 14. 1 de Pedro 2, 13, 14. Dice así: Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Aquí, hermanos, vemos una exhortación a someterse a las autoridades civiles de cualquier rango. En la práctica, podemos decir que no solo debemos someternos a los que hacen las leyes, sino a aquellos que las hacen cumplir, como la policía, los oficiales de tránsito, entre otros. Ahora veamos algunos versículos que nos hablan de la licitud, de las acciones lícitas. Dejemos que sean las Escrituras quienes nos muestren y nos guíen a toda verdad. Iniciemos por el Antiguo Testamento, vayamos a Daniel capítulo 3, vamos a leer del versículo 4 al 6 y luego del 16 al 18. Daniel 3. Daniel 3 del versículo 4 al 6 dice así: Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ahora leamos del versículo 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, en este relato de David vemos la orden civil lícita por cuanto tenía la aprobación del rey. Y vemos los siervos de Dios desobedeciendo la orden, aunque para el rey lícita, para Dios ilícita. Y desobedecieron ellos en fe, aún a expensas de su propia vida. Esto es de un gran ejemplo a la iglesia hoy en día. Así debemos proceder como creyentes.
Veamos otro ejemplo en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Mateo 22, 21. Mateo 22, 21. Dice así, le dijeron, de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Las sabias palabras de nuestro Señor invitan a obedecer la autoridad civil, no olvidando que se debe obedecer también a Dios. Ahora veamos Hechos 5:29. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora vemos a los apóstoles obedeciendo lo que su maestro les había enseñado. Estas enseñanzas del maestro también deben ser obedecidas y no pasadas por alto por nosotros, su iglesia. Muy bien, después de ver el respaldo escritural, prosigamos con nuestro párrafo de estudio. Dice así, no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia. La confesión de fe toma estas palabras de Pablo en la epístola a los romanos. Aquí, Pablo hace referencia a que la conducta política del cristiano no debe estar motivada o regulada solamente por el temor de caer bajo la ira de Dios por medio del castigo civil. Al contrario, someterse a la autoridad civil divinamente instituida tiene que ver con la relación del creyente para con Dios. El creyente sabe que es la voluntad de Dios que se sujete a las autoridades que Dios, en su providencia, ha puesto sobre él para su propio bien. Por consiguiente, no someterse a ellos hace que la voz acusadora de la conciencia le inculpe. Por lo tanto, a causa de estas dos razones, es decir, para evitar la ira de Dios y para satisfacer la conciencia, uno debe someterse voluntariamente a la autoridad gobernante. Este asunto de la conciencia no debe pasarse por alto descuidadamente. Es preciso tener en cuenta que el creyente tiene la obligación de mantener la conciencia limpia ante Dios. Ahora, continuando con nuestro párrafo de estudio, vemos la última sección. Dice así, y debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y de todos los que están en autoridad, para que bajo su gobierno vivamos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. En esta última sección encontramos el segundo deber como creyentes respecto a nuestras autoridades civiles, orar por ellos. Pero en esta sección también encontramos el fin de este deber, el propósito de este deber, vivir de forma tranquila, de forma piadosa y honesta. Examinemos primero el deber, orar por las autoridades civiles. Este deber alude a la relación que la Iglesia tiene con el Estado. ¿Pero cuál relación? Si a las autoridades civiles Dios les ha otorgado el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los que hacen el mal, entonces las autoridades tienen el poder de preservar un ambiente social donde sea posible celebrar el culto público de manera calmada y sin perturbaciones. Entonces, podemos decir que la relación es de ayuda mutua. El Estado, por un lado, asegura un ambiente social y propicio, y la Iglesia, por otro lado, ora por el Estado.
estas súplicas y oraciones deben ser a favor de todas las personas que tienen autoridad. Hermanos, siendo conscientes, todo funcionario público tiene cierta autoridad que se desprende de su función, por lo que la Iglesia, cada creyente debe entender y aceptar esta autoridad y orar por su buen desempeño. Cuando la Iglesia ora por el Estado, lo debe hacer con el fin de que se permita el avance y extensión del Evangelio en la localidad donde el gobierno ejerza autoridad. Ahora, hermanos, meditemos en el propósito o fin de este deber. Dice el párrafo, para que bajo su gobierno vivamos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Cuando la confesión habla de los adjetivos tranquilo y sosegado, hace referencia a dos sinónimos, dos palabras que se refieren a un estado de paz. Podemos inferir aquí que la palabra tranquila puede hacer referencia a la tranquilidad externa, como las guerras y persecuciones que vienen de parte del exterior, externas. Y la palabra sosegada hace referencia a la tranquilidad interna, como las perturbaciones interiores. Si los creyentes tienen estos dos tipos de tranquilidad, podrán vivir de manera piadosa y honesta, sin hacer nada que provoque perturbaciones innecesarias, tratando de que su conducta hacia Dios y hacia los hombres sea irreprensible. Debemos tener siempre presente que el que gobierna todos los asuntos es Dios. Él permite que las circunstancias ocurran. Él no está mirando qué ocurre en la tierra sin hacer nada. Él no es solo un espectador, sino que todos los acontecimientos mundiales o locales, pequeños o grandes, todos avanzan hacia un propósito, el cual es reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que, teniendo esto en mente, aunque las circunstancias permitidas por el gobierno sean desde todo punto de vista injustas y contrarias, el creyente debe actuar con suma piedad y honestidad, orando por sus autoridades y por sí mismo para que, al no estar de acuerdo con el gobierno, no deshonre el nombre de Dios con sus acciones. Nuevamente, dejemos que sea la palabra de Dios la que nos hable, nos guíe y nos forme. Miremos primero entonces el Antiguo Testamento. Vayamos por favor a Jeremías 29:7. Dice así: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En este versículo podemos ver la exhortación a orar por la ciudad, por sus autoridades, y no solo a orar, sino a actuar siempre en busca de la paz, entendiendo que si buscan la paz, donde ellos viven, entonces tendrán paz. También se puede ver aquí la soberanía de Dios al indicar que fue Dios indirectamente quien los hizo transportar, es decir, Dios permitió estas circunstancias. Ahora veamos un versículo del Nuevo Testamento y de donde nuestra confesión de fe toma esta última sección. Vayamos a 1 de Timoteo 2, del 1 al 4. 1 de Timoteo 2, del 1 al 4, de donde nuestra confesión de fe toma la última parte del párrafo 3. Exhorto
Ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ya hemos meditado algo con respecto a este versículo, porque como ya dije, es de donde la confesión de fe toma la última parte del párrafo. Sin embargo, veamos algo que podemos adicionar. Dice que las oraciones deben incluir acciones de gracias por las circunstancias, partiendo del hecho de fe, de que, aunque la situación sea difícil, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. También vemos que las oraciones deben incluir la rogativa de que las autoridades sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Esto, por supuesto, incluye todas las acciones de la Iglesia para que las personas conozcan la verdad, es decir, todos los esfuerzos humanos para evangelizar. Hermanos y amigos, meditemos un poco acerca de cómo podemos poner en práctica este mandamiento de Dios y que fue objeto de meditación en el estudio de la confesión de fe. ¿Eres tú consciente de que Dios ha dado autoridad a los funcionarios públicos para ejercer ciertas funciones? Si Dios ha dado la autoridad, ¿la respetas como respetando a Dios? ¿Cómo estás con respecto a las normas y leyes de convivencia ciudadana? ¿Respetas tú la autoridad de la policía, de los oficiales de tránsito, aun cuando ellos no sean creyentes? Los creyentes deben estar dispuestos a obedecer a Dios antes que a las autoridades. Recordemos que lo lícito solo lo decreta la palabra de Dios. Aquí debemos pedir a Dios de su gracia para que nos otorgue de su amor a Él y de valentía para poder desobedecer al Estado en los casos ilícitos, aun cuando esto sea en perjuicio nuestro, pero en favor de la honra debida a nuestro gran Dios, que es quien gobierna por sobre todas las instituciones y personas. Debemos tener, hermanos, la humildad de aceptar que muchas veces desobedecemos este mandamiento de orar por las autoridades civiles. Como es natural en el ser humano, siempre busca el bien propio, por lo tanto, busca orar por todo aquello que es de su conveniencia. Sin embargo, como hemos aprendido hoy, debemos orar por la salvación de los gobernantes y porque por medio de ellos exista un ambiente propicio para que se pueda dar el mensaje del Evangelio, para que el reino de Dios en la tierra avance. Entonces nuestras oraciones deben estar enfocadas cada vez más en Dios y menos en nosotros. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido meditar en tu palabra, en la confesión de fe. Este estudio nos ha permitido conocer que nosotros debemos sujetarnos a las autoridades que tú mismo has dispuesto para nuestro bien. Al existir estas autoridades, Señor, sabemos que tú permites que haya un control en la sociedad, que haya tranquilidad y se pueda celebrar el culto público. Señor, específicamente te pedimos por nuestras naciones, las cuales están representadas aquí por mis hermanos de la Iglesia Bíblica de Bello. Las diferentes naciones, localidades, departamentos, permite que, Señor, allí pueda celebrarse el culto público, que los gobernantes, Señor, legislen, hagan leyes que permitan, Señor, que la proclamación del Evangelio pueda seguir existiendo, pueda seguir
haciéndose de manera libre. Permite, Señor, que nosotros como iglesia aprovechemos este tiempo en el cual hay libertad de predicar tu palabra en las diferentes naciones. Y aún, Señor, te pedimos por nuestros gobernantes, como dice tu palabra, para que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Presidentes, gobernadores, alcaldes, congresistas, Señor, permite que ellos conozcan de tu palabra. Permite que la iglesia proclame el Evangelio, porque esta es la forma como ellos conocerán, como ellos serán transformados por tu palabra, por la predicación, Señor. Te damos gracias y te pedimos que en el resto del día el Señor tú nos permitas meditar en esta palabra para que sea de nuestra edificación y produzca fruto a nuestras vidas. Frutos de obediencia, de santificación y de pureza. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, recuerden participar activamente. Cuando ustedes tengan dudas, inquietudes o aportes, compártalos por el grupo de WhatsApp de la iglesia, para que todos juntos podamos crecer como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dios mediante, estaremos nuevamente dentro de 8 días en el estudio de la confesión de fe. Dios los bendiga. Hasta pronto.